El tiempo es un poquito limitado, el texto es bastante largo. Déjenme contarles la historia. En el capítulo de Josué, como ustedes recordarán, es el hombre que reemplazó, que sucedió a Moisés después de su muerte, liderando el pueblo de Israel, que ya había salido de Egipto, había cruzado el Mar Rojo y se disponía a entrar a la tierra prometida. Josué había tenido sus problemitas de temperamento, había pecado por la ira que él manejaba, y el Señor le puso un límite y le dijo: verás la tierra prometida, mas no entrarás en ella. Entonces es Josué el que asume el mando. Después de la muerte de Josué, está al frente del ejército, y ahora llegan cruzando el río Jordán. La primera gran tarea es la de conquistar la ciudad de Jericó. Y es allí donde empieza esta historia. Porque Josué le había aprendido a Moisés que había que mandar espías primero. Uno no se tira hacia la loca, hay que ir a reconocer el lugar, ver qué es lo que está sucediendo allí, saber cuáles son las fortalezas, las debilidades del pueblo que se va a atacar. Efectivamente, llegan 2 espías a la ciudad de Jericó, es una ciudad amurallada. Entran en la ciudad de Jericó y se alojan en un simpático establecimiento de una señorita llamada Rahab. Obviamente ese es un negocio que ha florecido desde los albores de la humanidad. Le llaman la profesión más antigua del mundo por algún motivo. Entonces ella ejercía ese negocio allí, y ellos, obviamente, como buenos espías que eran, sabían que ese era el sitio que había que llegar, porque no iba a despertar sospechas. Un par de forasteros entran a una nueva ciudad. ¿Dónde van a ir? Obviamente, se van al bar. Y en ese momento eso funcionaba como bar, hotel, prostíbulo, era un establecimiento multifuncional, podemos decir. Se alojan allí, eso no va a despertar sospechas, pero despierta sospechas. Despierta sospechas del establecimiento de contraespionaje del rey de Jericó, quien manda averiguar quiénes son esos tipos. Y entonces ella se entera de que vienen por ellos. Y les voy a leer un pequeño aparte en el que se da el intercambio que ella tiene cuando se entera de que vienen a buscarlos. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, estoy leyendo el verso 8 en adelante del capítulo 2 de Josué: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Pero llegan a un acuerdo. Rahab les dice: yo los voy a salvar, yo los voy a cuidar, pero cuando ustedes lleguen con sus tropas, porque sabemos que Dios está con ustedes, lo que Dios está haciendo ya ha llegado a nuestros oídos, y aquí en Jericó todos estamos muertos de miedo. Por favor, júrenme que así como yo los estoy salvando a ustedes, ustedes van a salvar a mí y a mi familia cuando lleguen. Ellos quedan en eso, prometen que así va a ser, que mientras ella cumpla con su juramento, ellos cumplirán con el suyo. Cuando llega el momento, ya estamos en el capítulo 6 de Josué, entran ellos a Jericó, ya están conquistando la ciudad, y Josué les dice esto: Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, aquellos espías que habían llegado y que gracias a Rahab habían podido salir:
entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Ahí está la historia. Ese es el relato de lo que ocurrió en ella en esa ocasión y que hace que este capítulo 2 de Josué sea conocido, ¿sí?, como el episodio de Rahab la ramera. El asunto está en que esta historia y la que la rodea, de la conquista de Jericó, nos levanta tres temas sumamente importantes y tres temas que es muy difícil soslayar. Es más, no debemos soslayar, no nos debemos escapar de la exigencia que nos pone. Y estos tres temas son justicia, traición y redención. Y eso me da los 3 puntos para mi sermón. En primer lugar está el tema de la justicia. Porque hay un problema que nosotros tenemos, lo van a notar ustedes cuando hacen evangelismo, si es que no lo han notado ya, y es que uno de los clamores de las personas a las que nos acercamos con el mensaje del evangelio es que nos dicen: yo no quiero saber nada con un Dios tan injusto. Un Dios tan injusto. Sí, tu Dios es un Dios malo, porque Él permite la injusticia y además es un Dios injusto. Este tema de la conquista de Canaán, por ejemplo, es uno de los imaginarios que más claros tiene la gente. Puede que no sepan nada de Dios, nunca han leído la Biblia, pero saben, y muchos de ellos saben, que se cometieron barbaridades en esa conquista. Es más, la propia conquista de Canaán es en sí misma una barbaridad. Esa gente estaba allí tranquila, o sea, los cananeos, Eteo, Jereseo, Fereseo, Jebuseo, ya se me van cruzando todos esos feos, pero ustedes me entienden. Todos los que estaban allí en esa tierra, los cananitas o los cananeos, ellos estaban ahí tranquilos. Pues se mataban entre ellos, pero fuera de eso no hacían nada más. Y ahora llegan estos desarrapados que acaban de salir de Egipto. Bueno, hace solo 40 años salieron de Egipto y después de vagar por el desierto vienen y tocan la puerta. ¿Y saben qué? Les tenemos 2 noticias, una buena y otra mala. La buena es que acabamos de llegar. La mala es que ustedes se tienen que ir o se mueren. ¿Y por qué? ¿A razón de qué? Es que Dios nos ha dado esta tierra. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y quién es tu Dios? Yo no tengo nada que ver con eso, yo no me voy a ir. Pero además de la mala noticia, hay una noticia peor, y es que Dios ha ordenado el exterminio de esos pueblos. Y entrando a Jericó, dicen: no dejarás nadie vivo. Y obviamente a cualquier persona con sus sentidos bien puestos, eso le horroriza. Es decir, las objeciones que nos pone la gente son objeciones lógicas, normales. Es más, habría que estar loco para no poner una objeción a eso. Es robo de territorio, es asesinato, es más, empiezan a hablar de genocidio, de barbarie, de violación de los derechos humanos. Y eso tiene lógica aquí, hoy, para nosotros. El problema es que esto pasó hace más de 3.000 años. Y no era la misma lógica que se manejaba en ese momento. Entonces, obviamente, no era la lógica que se manejaba en ese momento, la lógica de guerra era distinta. Pero tampoco eran las leyes que regían en ese momento. Y uno no puede condenar a alguien con una ley de hoy por lo que ocurrió ayer. Hay un anacronismo allí que nosotros no podemos aplicar. Pero ¿saben qué? Ese no es el principal problema. El principal problema es que
para nosotros poder juzgar las órdenes de Dios, las acciones de Dios en el movimiento de su pueblo, en lo que le ordena hacer a su pueblo, necesitamos hacer un salto que la definición de Dios, como se revela él mismo en las Escrituras, es imposible. Uno solamente puede juzgar desde una posición de superioridad. Nuestros jueces, nuestros magistrados, tienen dos elementos para juzgar. Uno es la autoridad y la dignidad que la nación les confiere, porque estudiaron, por su carrera profesional, por sus especializaciones en la magistratura, porque han cumplido con unos ciertos requisitos que el Estado le pone, es que son nombrados jueces. Pero la segunda herramienta con la que juzgan es la ley. Es un conjunto de normas sancionadas y aprobadas por los estamentos correspondientes, que se la ponen en las manos al juez y le dice: usted interprete las investigaciones que le traen los fiscales, interprete los descargos y las defensas que le trae el abogado del acusado y decida si allí se violó la ley, y si se violó la ley, cuál es la sanción correspondiente a esa violación de la ley. Pero ese juez está en una posición de superioridad sobre el acusado, porque tiene la ley en la mano y porque tiene una dignidad que le ha sido conferida para eso precisamente. La gran pregunta es: ¿de dónde sacamos nosotros la autoridad para ponernos por encima y sentar a Dios en el banquillo de los acusados? ¿Quién de nosotros, aquí adentro o allá afuera, puede decir que está por encima de Dios? Porque para juzgar a Dios y calificar una de sus acciones, nosotros tenemos que decirle: Dios, te equivocaste. Yo estoy bien, tú estás mal. Y ese nivel de soberbia es imposible si sabemos quién es Dios, si por lo menos tenemos una ligera idea de quién es Él. Mi suegra usa una expresión que me parece muy simpática. Cuando uno le llama la atención por alguna cosa, cualquiera que ésta sea, ella se pone toda digna y dice: usted debe saber la edad que yo tengo, y siempre la repite. Ya va por 94. Yo ya estoy por encima del bien y del mal. Qué maravilla, ¿no? Como quien dice: mira, a esta edad yo puedo hacer lo que me dé la gana y nadie puede decirme nada al respecto. No es verdad, ella lo cree y es feliz creyéndolo, pero la verdad es que el único que está por encima del bien y del mal es Dios. Eso hace que no haya manera en que nosotros tengamos parámetros para decirle: mira Dios, si tú haces las cosas dentro de estos parámetros, estás bien. Y si las haces fuera de esos parámetros, estás mal. Por definición, porque Dios es bueno, Él es, de manera tal que todo lo que Él hace es bueno. Sea lo que fuera. Mire, yo quiero vivir un poquito más, no quiero vivir tanto como mi suegra, pero quiero vivir un poquito más. Sin embargo, si en este momento al Señor le place mandarme en su misericordia un infarto fulminante, a mí no me va a gustar. Ustedes van a quedar medio decepcionados porque querían escuchar en qué terminaba el sermón. Pero si Él lo hace, es bueno. No creo que a nuestros hermanos les haya gustado que los hayan puesto en el circo para que se lo coman los leones. Pero fue necesario. Que la sangre de los mártires es lo que fertilizó el trabajo de las misiones, porque todo el mundo salió despavorido y el evangelio se diseminó por todas partes. Pero nosotros necesitamos no conformarnos a cómo piensa todo el mundo, sino transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento para así comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero obviamente es buena, agradable y perfecta
A sus ojos, no necesariamente a los nuestros. Para nosotros puede significar sufrimiento. Pero aún así la Escritura nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas y dificultades. Ay, entonces yo tengo que disfrutarlo. No tienes que disfrutarlo, pero tienes que saber que en el cumplimiento de la voluntad de Dios, aunque no te guste, aunque te duela, es bueno. Entonces estamos aquí frente a una situación en la que si sabemos quién es Él, es más, si tenemos una pequeña idea de quién es Él, y fíjense que ni siquiera los cristianos tenemos una adecuada idea, porque decimos, ay no, esa gente como es de irreverente, ¿cómo se le va a ocurrir juzgar a Dios? Es que no saben quién es Él, es el rey de toda la creación. Pero es exactamente lo mismo que hacemos nosotros cuando entramos en una situación de sufrimiento personal. ¡Pam! Te llega el diagnóstico de una enfermedad terminal. Señor, ¿cuál es la primera pregunta? ¿No lo estamos juzgando? ¿Por qué? Dame una razón. Yo soy bueno. Yo te sirvo. Yo doy diezmos. Bueno, a veces. Estamos juzgando. Hablamos de la paciencia de Job, ¿no? ¿Cuál paciencia? El hombre perdió la paciencia. Y le reclama y le dice eso. Señor, no te he servido. Señor, no he sido justo. Señor, no he levantado tu palabra, no sé qué. ¿Y cómo le responde el Señor a Job? Le dice, sí. ¿Dónde estabas tú cuando yo le ordené al mar irse a su rinconcito? ¿Dónde estabas tú cuando yo ordené a los planetas? ¿Dónde estabas tú? ¿Cuál fue tu parte en decirle al viento de dónde correr, hacia dónde correr? Dime. El día, no seas igualado, Job. El día que tú puedas hacer todo eso, el día que tú puedas decir que eres igual a mí, entonces ese día me podrás llamar la atención. Fíjense que el Señor le dice, ciñe tus lomos porque te voy a responder. El equivalente actual sería ajustate los cinturones, Job, porque me vas a oír. No podemos juzgar a Dios. No podemos juzgar sus actuaciones. Algunas las entenderemos y otras no. A veces nos dará explicaciones y otras veces no nos dará explicaciones. Hoy sabemos, 3.400 años después, que si no se hacía de esa manera, Israel se iba a mezclar con las culturas circundantes, iba a asumir sus prácticas paganas religiosas, y el pueblo de Dios se habría diluido y habría desaparecido en medio de todas esas prácticas. Según la cultura posmoderna de hoy, nos dirán, ¿y cuál es el problema? Cada quien tiene su verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, ¿cierto? Pero según la revelación de Dios, solo hay una verdad, y esa vive y las demás mueren. Pero eso suena feo, eso es injusto, eso es elitista, eso es excluyente. Sí, pero ese es el mensaje revelado de Dios. El segundo tema al que nos trae esta historia es el tema de la traición. Alguien me dijo una vez, ¿cómo es posible que ustedes celebren las acciones de una persona que lo que hizo fue traicionar a su pueblo? Que ve que vienen estos dos espías y en vez de denunciarlos, en vez de ponerse la camiseta de la selección de Jericó, se voltea y los ayuda a exterminar a su pueblo. Los ayuda a exterminar a su nación. Otra vez, desde nuestro punto de vista personal del siglo XXI y todo lo demás, eso es inaceptable. Ustedes han visto las películas. Segunda Guerra Mundial, llegan los alemanes a Francia, Bélgica, Holanda, se comen toda Europa. Y se establecen. Y al establecerse allí, obviamente, esa es la nueva normalidad. Las nuevas leyes que aplican son las leyes nazis.
quienes la aplican son la policía nazi. Si tú violas una de esas leyes, te llevan a las oficinas de la Gestapo. Y para nosotros, los héroes son los miembros de la resistencia, ¿cierto? Los que no se rindieron, los que siguieron luchando y secretamente ponían bombas en las líneas del tren o asesinaban a esos malditos oficiales alemanes. Yo me pregunto cómo sería nuestra actitud si esas películas no hubieran sido filmadas en Hollywood, sino en Berlín. ¿Cómo serían esas películas si los nazis hubieran ganado y todavía estuvieran allá y para ir a visitar Europa tuviéramos que pedir una visa en alemán? La historia la escribe el que gana. Pero ¿qué pasa? En ese momento, tú estás en Francia, llegan los alemanes, hacen todo lo que hacen, y tú no sabes si eso es por 4 o 5 años, como fue, o es por el resto de la vida. Y la presencia de ellos es la nueva normalidad. Porque si es la nueva normalidad, tienes que asumir la nueva normalidad. Y hubo quienes asumieron la nueva normalidad. Y algunas mujeres fueron las amigas, novias, amantes o esposas de los oficiales alemanes. Para su mala suerte, 2, 3, 4, 5 años después, ellos tienen que salir corriendo. Y ellas quedan allí como las que traicionaron a su país. En el mejor de los casos, son humilladas en plaza pública, la imagen que uno tiene, de las películas que las sacan, las maltratan, les cortan el pelo, las pintarrajean. En el peor de los casos son fusiladas, son asesinadas. Eso es para nosotros lo normal. Eso es para nosotros lo que debe pasar. Esos son nuestros héroes. Todos nuestros héroes fueron fusilados o estrangulados o alguna cosa de esa, porque se resistieron y murieron como héroes. Rahab no. Rahab se volteó. Traicionó a Jericó. Sin embargo, Rahab está en la lista de los héroes. En el Salón de la Fama de la Fe, en Hebreos, aparece Rahab. Hebreos capítulo 11. Desde el verso 29, cuando empieza la conquista ya de la tierra prometida, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Miren lo que dice ahí. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab se salvó. Pero se salvó ella y como en un anuncio de lo que sería la promesa del evangelio más adelante, se salvó ella y su casa. Porque la promesa que ella pidió no fue por ella nada más, pidió por ella, por su papá, por su mamá, por sus hermanos y por toda su parentela. Y eso es lo que le fue concedido. También cuando hacemos nosotros evangelismo, una de las cosas que nos reclaman, así como está el reclamo de la injusticia de Dios, está el reclamo de la indignación que les produce a las personas el hecho que les estemos siquiera sugiriendo que traicionen sus tradiciones familiares. Porque también si evangelizamos mal y lo que estamos anunciando es un cambio de religión, ahí empezamos mal y estamos fregados. No estamos presentando a la persona de Jesucristo, sino mira, mi religión es mejor que la tuya, entonces pásate. Deja de ir a tu iglesia y empieza a venir a mi iglesia. Entonces obviamente la gente resiste. Dice, no, eso sería traicionar mi fe. Sería traicionar la fe de mis padres. Sería traicionar mi historia familiar. Mi madre nunca me lo perdonaría. Yo dije eso. No, si yo hago eso, mi madre se muere. Ya llevo 30 y tantos años de cristiano y mi mamá todavía sigue viva. No se murió. Y no solo no se murió, sino que años después ella también vino a la fe. Entonces no es tanto que se va a morir. No lo dicen así. Ay, si tú traicionas tu religión, yo me muero. Bueno, madre, muérete. No hay firma el testamento eso sí, antes de morirte, por favor.
Pero miren que el tema de la traición está sobrevalorado. Porque lo que se le está diciendo aquí a Rahab, o lo que nos está mostrando Rahab, es que si ella no traiciona, ella se muere, igual que los demás habitantes de Jericó, pero no salva a nadie. Los dos espías se mueren, los agarran y los torturan y los matan. El Señor iba a pasar por encima de Jericó de una manera o de otra. Ella no iba a salvar a nadie, pero igual se iba a morir. El equivalente es a que los muchachos se van de paseo, se van en un avión y resulta que en un momento dado viene el piloto y le dice: mire, por favor, mantengan la calma, mantengan sus asientos, pero el avión se va a caer. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que hay paracaídas para todos. Entonces, vamos a ponernos las paracaídas y vamos a saltar, ¿de acuerdo? Y tú dices: uy, sí, qué bueno, gracias a Dios por eso. Pero tus compañeros del grupo, que se han echado unas cuantas cervecitas encima, te dicen: no, seguro que hay una cámara escondida. ¿Dónde estará la cámara escondida? Esto es una broma. ¿Qué es? No, ¿qué va a salir ahí el piloto a decirnos que hay que saltar? No, olvídate, yo no salto. Y todos en el grupo decían que no saltan. Y tú dices: no, sí, están hablando en serio. Mira, ya se pusieron los paracaídas, ya saltaron 2 de las azafatas, el piloto dice que es el último que va a saltar. ¡Vamos! No, es una broma, no vamos a saltar. Es mentira. Lo que dicen ellos es mentira. No se va a caer el avión. Si tú te pones el paracaídas y sale, los otros dicen: ay, no, hermano, usted está rompiendo el grupo, no nos va a traicionar, no nos va a dejar acá. Si tú te pones el paracaídas y saltas, ¿qué les pasa a ellos? Se matan. Entonces, por no traicionarlos, no te pones el paracaídas y te quedas con ellos. ¿Qué pasa con ellos? Se matan igual. No los estás salvando. No les estás haciendo ningún bien. Simplemente estás asumiendo el mismo destino que ellos. Igual te vas a estrellar, igual te vas a matar. Josué es una figura, es un tipo de Jesucristo. Josué, Jesús son 2 variantes del mismo, ¿no? Josué viene al frente de un ejército a conquistar una ciudad fuertemente amurallada, y esa es una representación, una visión de Jesús que vendrá delante de sus huestes y que está en este momento en el proceso de conquistar este mundo. Porque Jesús vino como un bebé, indefenso, y murió como un cordero, indefenso. Pero cuando vuelva, no va a venir indefenso. Vendrá como un rey victorioso a juzgar a los vivos de los muertos. Y ay de aquel que esté en el bando equivocado. Porque él dijo: el que no está conmigo, está contra mí. O estás de mi lado, en el ejército victorioso, o estás del otro lado, el ejército que pierde, en el pueblo que pierde, y que será llevado a condenación eterna. Entonces, como Rahab, nos vamos a ver nosotros en la obligación de decidir si cambiamos de bando y nos ponemos del lado de Jesús, reconociendo nuestra condición de pecadores, pidiéndole a Él la salvación, la redención de nuestras vidas y convirtiéndonos en lo que no somos. Porque de enemigos de Dios pasamos a ser hijos de Dios. Cambia completamente nuestra identidad. No es que cambiamos de iglesia, ni que cambiamos de religión. Lo que cambiamos es de muerte a vida. De ser enemigos de Dios, pasamos a ser hijos de Dios, porque a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les fue dada la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, de ser convertidos en lo que no eran. Es más, para poder ser salvos, tenemos que traicionarnos nosotros mismos. Que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Rechace
sus pensamientos, sus presuposiciones, sus prejuicios, su lógica, su manera de pensar, su manera de vivir. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En últimas, la vida eterna depende de darle la espalda al mundo y abrazar a Dios de manera completa y radical, como lo hizo Rahab. Entonces tenemos el tema de la justicia, tenemos el tema de la traición y por último está el tema de la redención. Obviamente esto se conoce como la historia de Rahab, la ramera. Cuando se le menciona con nombre y título. Rahab la ramera, y la única vez en que se dividen las dos cosas es cuando Josué dice, busquen a la ramera. Ya ni siquiera el nombre se menciona. Interesantemente, como leímos en Hebreos, cuando se le menciona en el Salón de la Fama de los héroes de la fe, va con profesión y todo. Rahab la ramera se salvó por su fe. Qué interesante. En los tiempos en los que ella vivió, eso era una señal de gran indignidad. Y una mujer que estaba dedicada a eso era una mujer que estaba en los márgenes de la sociedad. Hoy se nos quiere hacer parecer que no, ¿verdad? Como hoy todo es normal. Esa es la palabra favorita de la gente a nuestro alrededor. Cuando uno trata de señalar alguna deficiencia moral, no, eso es normal. Incluso se usan nombrecitos como eufemísticos o nombrecitos que tratan de dignificar las cosas. Entonces, quienes ejercen ese tipo de actividades ya no son, pues ninguno de esos nombres que todos ustedes conocen muy bien, sino son trabajadoras sexuales, ¿cierto? O trabajadores sexuales, porque ahora todo es unisex, entonces no hay ningún problema con eso, es normal. Para Rahab no era normal. Y saben que eso es un movimiento de los medios de comunicación y de los activistas. Pero yo me niego a pensar que eso es normal para todo el mundo. O si no, el próximo domingo que ustedes van a traer a las mamás, a las tías, a las abuelitas, a las hermanas, como dijeron, ¿cierto? Entonces hagan una encuesta y pidan que levanten la mano todas aquellas que sentirían que es normal y que no tenían ningún problema en que les digan ramera. Hagamos una prueba. A ver, chicas, levanten la mano. ¿Cuáles de ustedes estarían felices? ¿O considerarían que no es ningún problema que las llamen así? Bajen la mano. Ya hicimos la encuesta. Ya tenemos una idea. No. Yo no me imagino una reunión de damas en las que se están conociendo. Bueno, ¿tú qué haces? Y no sé qué. Ah, no, yo soy periodista. No, yo soy, qué sé yo, promotora de productos de belleza. Bueno, yo soy publicista. Bueno, todo con P, pues como para. Entonces sale por la otra y dice, yo soy trabajadora sexual. Y las demás dicen, qué bien, te felicito. ¿No tienes por ahí una tarjetica? ¿Quién quita algún día mi esposo, alguien pueda necesitar tus servicios? No, por mucho que se hagan los esfuerzos de normalizarlo, no hay manera. El nivel de degradación y de indignidad en el que vivía esta mujer lo podemos entender perfectamente aún miles de años después. Y ella opta por el Dios de Israel. Y ella pide misericordia al Dios de Israel. Y ella se pone al servicio del Dios de Israel. Y le da la espalda a su vida pasada. Un nuevo anuncio del Evangelio. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un anuncio de redención en la historia de Rahab.
que con nombre y apellido y profesión aún termina mencionada en el Hall de la Fama de los Héroes de la Fe. Una mujer que sale de un bordel y entra en el linaje de la casa real de Israel, porque ¿saben qué? No solo se salvó. Nos dicen con quién se casó. Nos dicen el nombre de su esposo. Nos dicen el nombre de su hijo. Y nos dicen que fue la tatarabuela del rey David. No solo salvó su vida, no solo fue ventana de bendición y de salvación para su familia, sino que vio una redención completa de su propia existencia. Y de ser una mujer despreciada, utilizada, a la que nadie se le acercaba, sino solamente para solicitar sus servicios, pasa a ser una reina. Menos parte del linaje real de Israel, parte de los ancestros respetados y mencionados con reverencia, sin negar su origen. Que la Escritura no nos esconde ninguna de las debilidades de las personas. Y termina ella allí ustedes imaginan que aquí tuviéramos una fotografía de los personajes ilustres de la historia de esta congregación y aparece por ahí alguna Fulgencia en la audiencia. Bueno, vamos a usar el nombre. Fulgencia la ramera y la foto allí. ¿Y por qué no? Si está al lado de Abraham el cobarde, que le entregaba a su esposa al matón de turno, mira para que no me hagan daño. Está al lado de Jacob el mentiroso. Está al lado de Moisés el asesino, ese que mata primero y pregunta después. Está al lado de David, el adúltero que le roba la esposa a uno de sus soldados y por si acaso y porque no se dé cuenta lo manda a matar. ¿Quién puede decir que es mejor que Rahab? Ninguno de ellos, ni ninguno de nosotros. Pero por otro lado, y eso también aparece muchas veces en nuestros esfuerzos evangelísticos, que le hablamos a alguien del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios y nos dice, uy, no, yo tengo que arreglar mi vida primero porque soy demasiado pecador para acercarme a Dios. Hace poco estuve precisamente en un retiro de damas e invité a recibir a Cristo y hubo una señora que se moría por hacerlo y no lo hizo. Me enteré después. Y en el bus, cuando iban de regreso a la ciudad, de regreso al retiro, alguien se le acercó y le dijo, ¿por qué no lo hiciste? Yo sabía que querías. Y ella dijo, es que yo soy demasiado mala para que Dios me reciba. Gracias a Dios, la persona con la que conversó en el bus le pudo explicar cómo son las cosas y le pudo hacer ver que nadie es demasiado mal para que Dios no lo pueda cubrir con su gracia y con su misericordia. Muchas veces esa es una expresión de nuestro propio orgullo. Cuando decimos, ¿saben qué? Yo soy tan bueno en el pecado que ni Dios me puede perdonar. Podemos ver estos tres temas como tres asuntos en los que nos podemos poner a pensar y empaparnos bien para poder compartir el Evangelio con los demás. Nos van a presentar objeciones sobre el tema de la justicia de Dios, nos van a presentar objeciones en cuanto a la traición de sus tradiciones familiares o culturales y nos van a presentar objeciones en cuanto a la capacidad que tiene Dios para redimirnos, para perdonarnos y para cambiarnos. O podemos verlo desde nuestra propia perspectiva personal. ¿De qué manera estamos siendo nosotros tan soberbios como para juzgar a Dios en nuestras vidas porque no nos da lo que nosotros creemos que nos merecemos? O podemos estar jugando todavía con el tema de que hay cosas que yo no le suelto a Dios porque es traicionarme a mí mismo, traicionar mis tradiciones. O podemos todavía estar resistiéndonos a la gracia,
resistiéndonos a la misericordia de Dios porque creemos que nuestra maldad lo ha sobrepasado a Él. La historia de Rahab, la ramera, creo que nos enseña que eso no es así. Es un Dios majestuoso, un Dios grande, un Dios que nunca podemos entender en su total majestad y complejidad e inmensidad. Es un Dios que la única traición que nos pide hacer es traicionar el pecado y traicionar la muerte, que nos promete una redención total, absoluta, eterna, para siempre, junto a Él. No importa quiénes seamos, de dónde vengamos o cuán grande sea nuestro pecado. Inclinemos los rostros, por favor, y tomémonos un minuto para recibir la palabra y preguntarle al Señor qué rinconcito del corazón es el que ha querido tocar con esta historia de nuestra abuelita, la ramera.